son una introducción a la historia argentina reciente, absolutamente necesaria, porque no te inclinás por alguien. Tendrás tu inclinación, pero sos un adorador de documentos. Bueno, gracias Mariano. Cuando la editorial me sugirió la posibilidad de este libro, teniendo en cuenta que son los 40 años del retorno de Perón, yo pensé de la misma manera con que hice el Escarmiento. En el Escarmiento, el último año de Perón estaba oscurecido por los historiadores, nadie lo trataba. Y en este tramo, de la trama de Madrid, de la vuelta de Perón, no hay vuelta de Perón sin estas páginas, sin esta cantidad de páginas. ¿Cuántas son? 205. Esto es el archivo de Jorge Daniel Paladino, al que pude lograr gracias a la enorme generosidad de Luis Sobrino Aranda. Sin Paladino no se entiende el retorno de Perón. ¿Por qué? Porque Paladino es el hombre que lo va a sentar a Juan Domingo Perón con la Hora del Pueblo, va a ser aceptado por la dirigencia. Ese es el Paladino, que se sienta con Lanusse, ahí están los informes, decían que era más hombre de Lanusse que de Perón, y después va a obtener esto, que te lo voy a regalar, porque sé que estás haciendo un trabajo sobre los 70, la primera carta de Balbín, de Perón a Balbín, de Perón a Balbín. Ahí te doy la copia, está acá. Juan Perón. Tata, una cuestión de, después de haber escrito El Escarmiento, que es sin lugar a dudas el retrato, tuviste una intención de retratar a ese Perón del regreso, ¿qué intención tenés al aportar esto? Este es un trabajo que tiene una enorme actualidad. No es un libro de historia cualquiera. Nos gobierna el peronismo, en nombre de Perón dicen, pero no cumplen con Perón. Perón por lo pronto tenía grandeza, y ser grande es saber reconocer que se ha equivocado. Se lo va a decir a Puigvert. Yo sé que me he equivocado, he estudiado estos años en España y estoy dispuesto a no repetir los errores del pasado. ¿Ya? Eso yo no lo escucho de alguien que dice estar cerca de Perón o gobernar con Perón atrás, porque siempre ponen la foto de Perón. Después le va a decir a Carcaño el 10 de julio, no quiero un ejército peronista. Terminen ya con los saludos y con los homenajes a mi persona. Vamos por la grandeza del país. Eso. Y después está el tratar a Balbín y a otros dirigentes políticos de compatriotas, de adversarios. No piensan igual que yo, pero por eso no me voy a dejar de sentar a conversar con ellos. Eso está en todo. Esa es la última parte del epílogo. Y después está muy marcado, este es el secreto de este libro, la etapa madrileña, los últimos días de Perón, porque es brutal, y la han escondido. Acá hay un periodismo una historiografía montonera que ha escondido esto en beneficio de Campo. Pero las palabras de Perón hacia el gobierno de Campo eran muy duras y no me atrevo a repetirlas, la verdad. Están escritas acá. Es un libro escrito en momentos muy especiales, Mariano y Pablo, porque estoy hablando de hace 40 años, pero la gente me habla off the record, porque tiene temor, alguna represalia. Bueno, y está el epílogo de este. Esta es una foto prácticamente de campaña. Es un chiquito que le está enseñando a Perón cuál es su padre, que está fuera de foco. Este chico existe, vive, no voy a decir su nombre porque si lo digo, lo echan de la institución. Pero este es un chico que me trajo esta foto y dije, mirá, es una foto que emociona, porque es el viejo acá, mirando hacia adelante, donde el chico le está mostrando un camino. Tiene todo un símbolo. Y por esa razón presenté el libro con Hugo Moyano, el secretario general de la CGT, y con Roberto Di Sandro, un hombre que ha visto pasar a muchos presidentes de la Argentina. Fíjate vos que evidentemente hay dos Perón, ¿no? Y el último Perón, ese que aprendió
recogió toda la experiencia de su vida, ¿no? Ahora, Sí. cuando ves este peronismo dividido en cuatro de la provincia de Buenos Aires, es decir, cuando venís a la realidad camporista de la colonización del Estado, creo que hay una intencionalidad clara política, que es demitificar al cámpora. Lo hiciste en la primera, con el libro El Escarmiento, y creo que completás la faena en este punto. ¿Qué ves? ¿Dónde está ese último Perón? ¿En qué peronismo actual? Ya sé, me va a decir Moyano. No, puede estar en parte en Massa, puede estar también con el Colorado de Narváez. Cuando vos me estás hablando de ese proceso mío de desmitificar a Cámpora, quiero decirte, Pablo, que el 17 de junio... Perdón, desmitificarlo es mucho. Bueno, del 17 de junio, Perón lo llama al Hotel Ritz y pide hablar con Benito Jambí. Atiende Beatriz Aedo, se lo pasa a su marido, le dice, mire, lo quiero invitar a que me acompañe a misa y a almorzar. En general, a misa no llego porque queda lejos, él estaba en el Hotel Ritz en Madrid, a Puerta de Hierro no llega, pero voy a ir a almorzar. Entonces Perón le dice, bueno, Benito Jambí, a partir de ahora quiero que usted sepa que yo no quiero hablar más con Cámpora, que Cámpora hable con usted y usted después me cuenta. Estamos hablando del 17 de junio, sé que no has tenido tiempo de leerlo, pero eso es prueba del enojo, del real malestar que tenía. Cámpora va a ir a almorzar ese día también, pero no le va a hablar. Pero no le habla nada más que con Benito. Ahora, ¿no pensás que en el montonerismo del siglo XXI camporista, precisamente las cosas por las que Perón despreciaba a Cámpora son las cosas que reivindica este grupo político? Es muy posible, sí. Y ellos hablan muy mal de Perón en la intimidad. No quiero volver a repetir las cosas que dice la presidenta Kirchner de Perón en la intimidad. Perón nunca hubiera colgado el cuadro de Che Guevara en la Casa Rosada. El otro día ustedes presentaron acá un libro muy interesante, No son héroes, de García Fernández de Mejía. Sí. Son hombres. Yo quiero decir que yo sí tengo héroes, porque el suboficial Romero de Gendarmería, que murió en el 64 contra la invasión cubana en Salta, es un héroe. Yo tengo héroes. Y ella seguramente, los otros también deben tener héroes porque murieron por sus ideales. Acá hay héroes. Leonetti fue un héroe en julio del 76. Murió en combate contra Santucho. El error del proceso fue no haber devuelto el cadáver de Santucho a sus familiares. Grave error. Uno de los tantos. Pero el montonerismo siempre va a tratar de hacer olvidar a Perón. Se lo advierte Paladino. Esto es un hallazgo en el archivo de Paladino. Se lo advierte Paladino a Perón. Están inventando una Evita marxista, alejada del peronismo y de usted, general. Bueno, ahí está, la 9 de julio, tomada de la idea de la Plaza de la Revolución Cubana. ¿Cuál es la imagen de ese último Perón sobre William Cook? No se habló. Lo mejor de John William Cook y Perón es el 25 de marzo de 1959. Ese día, después de fracasar en los intentos por llevar a Perón a La Habana, Cook se va con un acompañante a La Habana. Y Perón se queda en República Dominicana con el coronel Herrera, que le estaba haciendo los trámites para instalarse en España. Y se queda en República Dominicana. Y Cook se va. Pero Perón le va a decir, mire Cook, ahí es muy fácil entrar, lo difícil es salir. Claro. Y eso que estás hablando de marzo del 59, no te olvides que Fidel Castro entra a La Habana el 8 de enero del 59, o sea, muy poco tiempo, pero ya Perón lo sabía, Perón tenía muy buena información de los No, y el apoyo que hubo a la Revolución Cubana fue patente entre nosotros, muchísima gente, entre ellos yo, Bueno, que celebramos la caída de Batista, ¿no? así es, equivocadamente. Claro. Tata, ese Perón que regresa de Madrid, digamos, es un Perón prístino que se había
en el reconocimiento del error se había sacado el fascista que llevaba adentro? Se había, mejor dicho, se había despojado de esa vena fascista que tenía en el comienzo. Perón que decía que había que ser esclavo de la ley, que nadie debía sacar los pies del plato, que va a conversar con los partidos políticos las decisiones más trascendentales de su corta gestión, hasta la política universitaria que tanto le interesaba a Balbín, la ley de medios que tanto le interesaba al radicalismo del pueblo, que va a discutir con Frondizi algunas medidas económicas. ¿Qué fascismo hay ahí? Era un Perón europeizado, se había pasado años estudiando. Él decía que en los 10 años que fue, cuando fue presidente, no pudo leer un solo libro. Claro, leía expedientes, y que a él lo que le gustaba era leer. Bueno, ese tiempo del exilio, Perón lo usó para estudiar. Ahora, los que interpretaron a Perón, tal vez sea porque este Perón ya era un león herbívoro, como él mismo lo decía, veían debilitada esa imagen de un estadista que había logrado en su error encontrar el verdadero camino. No, porque no estaba después, debilitada. digo, bueno, el Perón que regresa sí estaba debilitado. Digo, debilitado físicamente, bueno, por eso. Pero por eso después tal vez, digo, es una teoría, vos que has estudiado, el Perón que copian los peronistas, los herederos de Perón, es el Perón del poder, es el Perón del personalismo, es el Perón del movimiento en donde el verticalismo no se pierde nunca. El Perón que vuelve es un tipo que viene a poner orden en el país. El país estaba convulsionado. Inclusive con riesgo de su vida, porque ya estaba enfermo, ¿no? Sí, ya estaba enfermo, además con riesgo de su vida en Ezeiza. Claro. Porque si la gente no lo defiende en el palco, Balbín mismo se lo dijo, no se equivoque, general, esas balas también estaban destinadas a usted. Y en el libro de Cosio uno puede leer muy bien, de don Pedro Cosio, que Perón siempre pensó hasta el día de su muerte que lo habían querido matar en Ezeiza. Y lo va a decir además Honorio Lima, que era vicepresidente de Cámpora. Pero me perdí con la pregunta de Pablo. No, yo te decía que el Perón más fácil de copiar era el Perón del poder, el Perón que duró en el poder con sus métodos. No, es un Perón distinto, un Perón abierto, con el que se podía conversar, con el que le gustaba conversar. Había una conversión de Perón. Era otro Perón, era el mismo pero otro, ¿no? Puede ser, sí. Está claro que no es el Perón del 55, pero es un Perón que viene a terminar con las divisiones, y es un Perón que viene a impedir que siga avanzando el proyecto castrista en la Argentina. Hay que decirlo. Por eso es lo que llama la atención. Son los montoneros, es el ERP, la FARC, justamente el día 12 de octubre que la asume, en Córdoba se le juntan montoneros y FARC, la Junta Coordinadora Revolucionaria que empieza a funcionar en Argentina, secuestrando, matando gente. Perón ya era presidente, Pablo. Se robaron gente y además con lo que recaudaban daban... Sí. Yo recuerdo en tu libro El Escarmiento las reuniones que mantuvo con la cúpula de montoneros y cómo claramente en los documentos figura que en las reuniones que les dijo, muchachos, bajen las armas porque estamos en democracia. Tata, vamos a tener que hablar mucho de esto y leer mucho. No, te felicito por el libro porque realmente son los libros de historia contemporánea que nos pueden enseñar a los viejos y también a los jóvenes cómo ha sido esta Argentina en la que hemos vivido todos. Y bueno, quiero decir que además de Jorge Daniel Paladino está don Héctor Villalón, acá adentro, con confesiones muy importantes. Está, mira los archivos del mayor Pablo Vicente, los de Benito Jambí, los del coronel Díaz. No hay secretos de dónde sacado. No, vos estás haciendo una gran obra, te digo, porque nos estás reconstruyendo el pasado que todos hemos vivido, pero vos lo estás contando y tabulando de una manera tal que inclusive los que no lo vivieron lo pueden aprender. Gracias, así que profesor. te felicito por eso, Tata. Gracias. Gracias, Pablo. Las conclusiones.